Buenas noches, mi nombre es Uldemir Vázquez, estudiante de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy realizaremos una entrevista en la cual se realizarán los siguientes pasos. Primero, se dará a conocer el consentimiento informado para su respectiva autorización. El segundo punto es dar a conocer la prueba del factor G que se realizará como práctica en la materia medición y evaluación. Como tercero, pasaremos al análisis e interpretación de los resultados. Continuamos. Bueno, continuamos con el siguiente paso. Nos acompaña la señora Paola Pulesio. Señora Paola Pulesio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuamos con el primer paso. El primer paso es dar a conocer el consentimiento informado. Señora Paola Pulesio, ¿nos puede leer consentimiento informado? ¿Nos hace el favor? Claro que sí. Yo, Paola Estefanía Pulesio Rivas, doy mi consentimiento para que se me realice la aplicación, calificación e interpretación del test Factor G, cuya naturaleza y finalidad me han sido explicadas por Uldemir Vázquez Romero, estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas en la carrera de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Asimismo, autorizo la divulgación de imágenes o videos para la práctica realizada. He recibido la suficiente información y aclaraciones que he solicitado con respecto al proceso psicodiagnóstico. Confirmo que he explicado al paciente o participante en qué consiste y la finalidad del procedimiento. Frente a eso, yo acepto. Bueno, continuamos con el segundo paso, que es la explicación de la prueba del factor G, la escala número 2A. Bueno, iniciamos con la explicación. Esta escala consiste en realizar una secuencia. Por ejemplo, el jugar dominó. El jugar dominó lleva una secuencia en la cual uno debe identificar qué número se asimila al que está para sí mismo seguir la cadena. Esto es algo igual. Entonces, en el primer ejemplo, podemos observar, que se encuentra un cuadro pequeño, un cuadro más largo y un cuadro un poco más largo. La idea es poder identificar entre las 5 opciones de respuestas que nos dan cuál es la secuencia que continúa. Por ejemplo, la respuesta número E es una línea delgada y recta. A continuación la vemos acá. No se asimilaría con el último cuadro. Encontramos la respuesta número C, que es un rectángulo de forma diagonal. No se asimila a la secuencia porque los cuadros van de manera horizontal. Encontramos otro cuadro como respuesta B más pequeño. No se asimila a la secuencia, por lo que el cuadro que sigue debería ser más largo. ¿Cuál sería la respuesta? Frente a esa explicación, sería la A. Asimismo está el ejemplo número 2. La idea es seguir la secuencia. ¿Cuál sería la secuencia en el segundo ejemplo? Observando las 5 opciones de respuestas que nos dan. La número C. La número C, sí, es correcto. Y ante el ejemplo número 3, Ante el número 3 sería la, la D. ¿el número qué? La D. No, señora. Acá explicamos por qué no es el número D. Como se puede observar en el cuadro, la secuencia número D es un poco más amplia, más ancha. Y la secuencia que lleva el ejemplo 3, todos los triángulos o el espacio lleno es de un mismo tamaño, por lo cual la respuesta sería la número A. Así, dando a conocer estos ejemplos,
facilitaremos una hoja de respuesta donde por medio del lápiz usted pondrá una X en la respuesta que crea correcta según los ítems que aparecen en la cartilla. Para esta prueba hay un límite de 12 minutos aproximadamente, máximo 15. Entonces, iniciamos. A medida que usted va llenando la respuesta que va poniendo, yo acá en el Excel, que nos arrojará más adelante la cantidad asertiva que obtuvo, daré inicio a llenarla. Entonces, iniciamos con el primer punto. La idea de este test es poder identificar un cociente intelectual en el rango adulto. Al finalizar el test número 1, daremos explicación al test número 2. De igual manera, se recalca que hay un tiempo límite, pero más sin embargo se pueden borrar las opciones que se hayan escogido o que se piensen que están mal o incorrectas. Bueno, terminando el primer test, vamos a dar explicación a los ejemplos del segundo test. En esta ocasión, cerrémoslos un poco acá. En esta ocasión también nos dan 5 opciones de respuesta, pero en este momento la intención es identificar cuál de los siguientes no pertenece a la secuencia. Entonces, en el ejemplo podemos ver que hay una serie de rectángulos de manera horizontal, pero uno de ellos, que es el número D,
no pertenece a esa secuencia debido a que está de manera vertical. En el ejemplo número 2, ¿cuál no pertenecería a la secuencia? Ok, ya nos dice el número A. Como podemos observar, la secuencia va en círculos de diferentes tamaños, pero blancos. Y este está de color negro. Entonces, continuamos llenando el siguiente test. Se tiene un tiempo estimado por cada prueba entre 3 a 4 minutos. Se recuerda, se recalca que para las pruebas se tienen un tiempo estimado entre 3 a 4 minutos por cada una de ellas, aproximadamente. A su vez, explicamos para la obtención del coeficiente intelectual se tendrán en cuenta las siguientes tablas. Las siguientes tablas en la cual se encuentran los ítems y los test uno a uno para poder realizar la suma respectiva de cuántos asertivos se obtuvieron en cada una de ellas. Bueno, continuamos con la explicación del test número 3. ¿Bien? Este test, igualmente, como se puede observar, son gráficos. Estos gráficos también llevan una secuencia. En este test nos dan, si podemos observar ahí, este test nos da unos cuadros en el cual se debe escoger entre las 5 opciones de respuesta cuál de los 5 pertenece a la secuencia que está en el cuadrado. En este caso nos muestran un cuadro donde hay varios dados con 2 puntos. En la opción de respuesta nos da la A, un punto, la B, 2 puntos diagonales, la C, 2 puntos horizontales, la D, otros 2 puntos diagonales y la E, 2 puntos verticales. En este caso, el cuadro lleva 2 puntos horizontales, es decir, la respuesta sería la C. En el segundo ejemplo vemos una serie de líneas
¿Cuál de las siguientes 5 opciones de respuestas es la secuencia? La A. Exacto, la A. ¿Por qué la A? Porque podemos ver que en el cuadro la secuencia son 2 líneas y en el otros cuadros es una línea. En este caso sería la A. El tercer ejemplo nos muestra una secuencia de otros cuadritos. ¿Cuál sería la respuesta en esta secuencia? La D. Sí, señora, es la D. Teniendo en cuenta y claro el concepto y la finalidad con que se va a realizar esta tercera fase, continuamos con la calificación de estos. En la tabla podemos observar que están llenas por varios ceros. Cada ítem tiene el valor de un punto, es decir, en cada casilla que sea resuelta de manera adecuada, se tendrá un punto. Ese punto reemplazará al cero que ya está en la tabla anteriormente ilustrada. De esta manera se obtendrá de forma automática la cantidad de puntos obtenidos por cada test. Bueno, después de haber resuelto el test número 3, continuamos con el test número 4. Para esta vamos a dar sus respectivas explicaciones. Como se puede ver, continuamos con la secuencia. En este caso, el punto es el que nos enmarca la secuencia que debemos de seguir. Por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo, nos muestra que dentro de un círculo hay un cuadrado y hay un punto. Ese punto está fuera del cuadrado, pero está dentro del círculo. Es decir, tenemos que buscar una de las opciones donde esté el punto dentro del círculo, pero fuera del cuadrado. Es decir, la A no nos serviría porque se encuentra el círculo dentro del cuadrado. Es decir, en el momento que el punto esté allí, estaría dentro del círculo y dentro del cuadrado y solo puede ir dentro del círculo. Encontramos la opción B. La opción B que es igual. El círculo está dentro de un cuadrado, no nos serviría. Vemos la opción D, el círculo está dentro de un cuadrado, tampoco nos sirve. Y encontramos la opción E, que el círculo también está dentro de un cuadrado y no nos serviría. En este caso sería la opción C, donde el círculo se sale del cuadrado obteniendo el punto fuera del cuadro. Encontramos el ejemplo 2, donde el punto debe de ir por debajo de la línea. En este caso, ¿cuál sería el indicador? El punto debe ir debajo de la línea que se muestra. La B. La B. Bueno, como podemos observar, la B es la respuesta correcta. En la B encontramos que el punto puede ir dentro del círculo y debajo de la línea. De igual manera encontramos el ejemplo número 3, donde se observan dos cuadros, deben de llevar el punto, pero no lo puede llevar el círculo. En este caso la respuesta sería la C,
hasta los dos cuadros y dejamos al círculo por fuera, obteniendo un punto dentro de los dos cuadritos. Está el ejemplo. La número 6. Dada esta explicación, continuamos con el siguiente test. Y tenemos igualmente un tiempo estimado para su respuesta. Continuamos. Este número 4 podemos decir que es un poco más complejo, debido a que ya una mayor capacidad de concentración y de análisis al dar las respuestas. Bueno, una vez terminada la prueba, obtenemos la hoja de calificación. Esta hoja de calificación o de respuesta, en el momento que ella ha ido llenando, yo igualmente he ido llenando la tabla. En esta tabla nos arrojan los diversos resultados según cada test. Más abajito, más en la parte de abajo, podemos encontrar el total de la puntuación directa, el percentil y el coeficiente intelectual. Estos puntajes los sacaremos automáticamente de lo que nos arrojó la tabla. El total de la puntuación directa, es decir, de los ítems que se realizaron de manera correcta, fue un total de 26. En este momento, al observar la tabla en el percentil, nos arroja un promedio entre 25 y 30, en este caso sería el 25, con un coeficiente intelectual de 89.
como lo podemos verificar en la siguiente tabla. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, señora Pulesio, por apoyarnos en esta temática. Y eso fue todo. Gracias a Feliz usted. noche. Feliz noche.